¿ok? Quiero que pueda tomar muy en cuenta esto porque es una palabra, un mensaje clave para lo que es el hogar, el matrimonio, la familia. Es importante. Este tiempo, bueno, en la charla de la familia que hemos dado el anterior jueves, ha sido clave para los solteros. Todo soltero que ha estado en esa charla ya tiene claro el panorama, o sea, ya sabe qué pasos seguir, por dónde ir, cómo hacer, todo ya está claro. Ahora vamos a hablar, obviamente en los domingos estamos hablando de la familia, y hoy vamos a hablar ya de un aspecto clave que es en la familia, la unidad. También hemos estado hablando, como bien la pastora les ha comentado, en ese congreso acerca de las mujeres, ha estado hablando principios para las mujeres, todo súper. Hemos estado en la radio también compartiendo todo hace 2 meses ya, ¿no? Y todavía estas últimas sesiones que vamos a tener el próximo sábado y unas 2 más adelante, estamos hablando directamente para la pareja, así que escucha y principios de la Escuela de Padres respecto a comunicación, sexo y dinero en la pareja. Muy importante. Son las 3 razones porque la mayoría se pelean en los hogares, en las familias. Así que comunicación, sexo y dinero en la radio que les ha dicho, ¿cómo se llama? Fusión FX 97.7, ¿no? Para los que todavía escuchan radio, pero los que no, se pueden conectar a Facebook, a ese mismo nombre, Fusión FX, y ahí estamos en la radio todos los sábados a las 4:30. En familia, vamos a ver la unidad y vamos a ir a la palabra, por favor. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, donde la palabra es clara y nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto lo ha dicho Adán. Adán en el Génesis, cuando Dios le ha presentado a Eva, ¿no? Se la ha presentado ahí, la mujer más hermosa de la tierra, porque era la única, ¿no? Entonces él, al verla, comenzó a profetizar. ¿Por qué? Porque Adán, recuerde, no tenía papá ni mamá. Adán fue creado por Dios. Pero aquí está diciendo: dejará el hombre padre y madre, cuando él no tenía papá y mamá. Pero él está profetizando para el futuro. Dice: dejará el hombre padre y madre, se unirá con su mujer y serán una sola carne. Está hablando de unidad. Está hablando de cómo un hogar, una familia, un matrimonio genera y debe generar, debe establecer unidad. Hoy día los matrimonios tenemos problemas por esto, porque no estamos en unidad. Tenemos que entrar en unidad, ¿no? Y los solteros, si van a casarse un día, tienen que aprender a que tienen que entrar en unidad, pero cuando se casen, ¿no? Ahorita todavía no, pero cuando se casen. Entonces vamos a hablar de esto y como siempre tengo 3 puntos, hoy día sí tengo 3 puntos. ¿Por qué? Porque la unidad se tiene que desarrollar en toda la integridad de la persona, en toda la totalidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y la unidad entre esposo y esposa tiene que ser en espíritu, en alma y en cuerpo. Tienen que entrar en unidad en esos 3 aspectos. Pero ¿cómo se hace? Vamos a ir por lo sencillo, por lo simple, por lo básico, por lo elemental, como decimos. Vamos a empezar con el punto número 1, la unidad en el cuerpo. ¿Cómo desarrollamos unidad en el cuerpo? Físicamente, ¿no? Eso es sencillo, la mayoría dice luna de miel, ¿no? Fácil, ¿no? La unidad en el cuerpo, luna de miel. Es más, todos cuando nos casamos estamos más enfocados en la luna de miel que en la torta, en el vals. No, nosotros, las esposas sí están con su vestido, ¿no? Felices, pero nosotros estamos luna de miel, ¿no? Enseguida, que pasen las horas, que pasen las horas. ¿Por qué? Porque ya viene la consumación de la unidad en el cuerpo, ¿no? Es hermoso, ¿no? Que es malo, no, ay, se van a sonrojar. No, estamos hablando del matrimonio. Y dentro del marco matrimonial, el Señor, nuestro Dios, creó la sexualidad. Él ha creado las relaciones sexuales, Él ha creado los órganos sexuales. Por lo tanto, dentro de ese marco es bueno. No tenga temor a hablar de eso con sus hijos, no tenga temor dentro de ese marco. Fuera de ese marco, ahí sí es obsceno, ahí sí es sucio, ahí sí es malo. Fuera del marco matrimonial. ¿Qué quiere decir? Relaciones sexuales extramaritales o fornicación, eso sí es malo. Eso sí es malo. Pero
dentro del marco matrimonial es santo, puro y bueno, tanto que Dios ahí también está presente. No crea que el Señor dice, ¡ay! Se están agarrando estos y se va. No, el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros está también en ese momento de la relación sexual. Tiene que tenerlo claro. Porque si en ese momento cree que se va a desenchufar de todo lo espiritual para unirse solamente a lo carnal, no, Dios ha creado también eso. Por eso tiene características importantes ello. La palabra nos dice en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo que está diciendo el autor de Hebreos, que nosotros creemos que es Pablo, lo que está diciendo es honroso sea el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Algo muy respetable, algo muy honrado. Eso es el matrimonio, ¿ok? Porque algunos piensan, matrimonio, matricidio, no, nada de esas cosas. El matrimonio es súper honrado, aquí nos dice para todos. Es glorioso, es algo respetable, es algo de mucha honra. Y todo lo que ocurre dentro del matrimonio es algo honroso también. Por eso dice luego, coma, y el lecho sin mancilla. ¿A qué se refiere? Al lecho, a la cama. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los esposos en el lecho, en su cama, en su alcoba, van a consumar esa unidad en el cuerpo. Van a ser uno físicamente, ¿no? Mediante las relaciones sexuales. Pero aquí dice, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir? No debemos mancillar, no debemos dañar, no debemos deshonrar el lecho, ¿no? ¿Cómo se deshonra el lecho? Y a continuación aclara, los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Se mancilla el lecho a través de la fornicación. Por lo tanto, cuando nosotros estamos dentro del matrimonio, nos unimos físicamente mediante la relación sexual. Hay unidad. El cuerpo humano biológico ha sido diseñado para que se una físicamente, no solamente por los órganos, sino por un conjunto de hormonas que funcionan en eso. Generan unidad, generan confianza, generan apego. Hay una hormona que le llaman la hormona del acurrucamiento, que es la oxitocina. Esa hormona se segrega cuando hay relación sexual. Cuando hay relación sexual se segrega en el organismo de la persona, principalmente de las mujeres, y ellas tienen más confianza, más apego, más cercanía a esa persona con la cual tienen relaciones sexuales, que debe ser su esposo. Cuando no hay o cuando no tienen relaciones sexuales dentro del matrimonio, obviamente fuera del matrimonio, igual las hormonas se segregan. Y aparentemente ellas creen que están enamoradas, pero es solamente oxitocina, porque esa hormona sirve, ha sido creada y el cuerpo humano ha sido creado para que se genere unidad en la relación sexual. El cuerpo se une, se acopla y genera esa unidad. Por eso no es solamente un tema de sexo y nada más, tiene un propósito. Cuando tenemos relaciones sexuales con nuestra esposa, generamos una mayor unidad, sincronía desde lo físico, desde lo físico. Ayuda mucho a lo mental, a lo almático y a lo espiritual. Ayuda a todas las áreas, pero comienza ahí, es lo más exterior. Por lo tanto, el lecho sin mancilla es ese, no mancillar el lecho, ¿ya? No dañar el lecho, ¿con qué? Con fornicación, con adulterio. Pero algún día, bueno, no fornico con adulterio, está bien, no, pero hay otras formas de mancillar el lecho, que es cuando nosotros hacemos cosas malas, no necesariamente en consumación de un acto sexual, sino otras cosas que a veces imaginamos o vemos. Por ejemplo, la pornografía, ¿no? La pornografía hace que nosotros veamos está a disposición hoy en día. Un pastor decía que antes era difícil, ¿no? Antes uno tenía que conseguirse una revista, ahorrarse, ¿no? Y tener un lugar a solas, todo, porque no podía en cualquier lugar, o antes teníamos que conseguir VHS, un reproductor de VHS, tener un televisor, un lugar, y normalmente los televisores estaban en la sala, entonces hay que esperar a que todos se vayan, o sea, era muy complicado. Hoy no, hoy lo tenemos en nuestro celular, a un clic, ¿no? Como dice, está a un link.
De tal forma que podemos estar aquí escuchando la prédica y nuestros hijos pueden estar viendo, ¿no?, pornografía ahí atrás. Pero no le da celular. A veces pensamos que en el celular solamente van a ver el super libro, pero nosotros tenemos que supervisar, porque está a un link en cualquier momento, para los niños. Para los adultos obviamente eso. ¿Por qué? Porque eso se queda en la mente. Y generalmente, ¿qué piensan los adultos, ¿no? Que la pornografía que se ve pues es real. Muchos piensan que es real. Y a veces creen eso, pero no. Es como creer, o es como ver una película de Superman, ¿no?, y creer que es real. La pornografía no es real, por si acaso, amados hermanos, ¿no? Generalmente los hermanos ven, aunque hay unas hermanas que también pueden ver, pero no, todos no deben ver. Pero para los que en algún momento han visto, no es real, ¿ya? Porque no falta el esposo que al ver eso quiere recrear esas cosas que ha visto en esa película pornográfica con su pareja. Eso es mancillar el hecho, ¿sí? No se puede. Y como les decía, eso no es real, no es real. Es editado, utilizan medicamentos, utilizan drogas, todo para que parezca, pero no es real. Tratar de recrear eso es como que les decía, ver una película de Superman, amarrarse una toalla en el cuello y por el balcón querer saltar y volar como Superman. Y uno se va a caer y se va a lastimar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a decir, pero no, pero es que en la película cuando lo han filmado, Superman lo han agarrado con pititas, con hilitos, lo han mantenido en el aire, estaba planeado, parecía, había ventilador, todo eso, ¿no? Y cuando uno acerca de la pornografía, eso piensa algo parecido. Por eso, esas cosas dañan el lecho matrimonial. Por esa razón tenemos que tener cuidado, qué vemos, qué oímos, para que en el momento en el cual estemos, en ese tiempo tan hermoso, tan glorioso que Dios nos ha regalado, estemos bien, sanos, sin ninguna mancha, sin nada que estorbe ese momento sublime. Porque todas estas cosas que recordamos, que vemos, a veces nos afectan. Amén. Cuando nosotros vamos a hablar esto con los jóvenes, les explicamos algo que un pastor alguna vez dijo, ¿no? Para la mente no hay preservativo, ¿no? O sea, no puedes tú cubrir tu mente de todas las cosas que puedes vivir fuera del matrimonio en una relación sexual prohibida, en un pecado. Eso se queda en tu mente. Y eso daña el lecho matrimonial, cuando sí se debe hacer las cosas correctamente. Por eso es bueno cuidarse, es bueno apartarse. Como dice la palabra, huyamos de las pasiones juveniles, los jóvenes, ¿no? Yo también me incluyo entre los jóvenes, ¿no? Pero los jóvenes huyan de las pasiones juveniles. Amén. Huyan. No se acurruque mucho, ¿no? No se toque, porque nosotros les enseñamos a los hijos, no se toca a las niñas, ¿no? Y las niñas no tocan a los niños. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra, ya con otras personas, con otros niños, ¿no? Con otras niñas. Una cosa lleva a la otra. Por lo tanto, nada ni cosquillitas, todo, porque sabemos que hay en la mente del varón que está con las hormonas, ¿no? Aparte, son cosquillas inocentes, no son inocentes, ¿no? Quiere ver hasta dónde puede llegar, para luego llegar más allá. ¿Por qué? Porque hay un deseo. Tal vez sea sincero, tal vez una atracción sincera. Obvio, a todo varón y a toda mujer le gusta a alguien. No es malo. Lo malo es hacer cosas en función a eso a destiempo. Por eso en el marco matrimonial está hecho el sexo para generar unidad. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 18 y 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, tu esposa, como una preciosa sierva o una graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, ¿no? ¿Dónde dice eso? Es la Reina Valera actualizada, porque en la Reina Valera del 60 no dice eso, pero en la Reina Valera actualizada ya dice, y en las demás versiones es mucho más gráfico, ¿no? Y este es el más suave, porque si entramos a cantar eso, vamos a empezar a ver otro tipo de comparaciones. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo? En la Biblia está hablando de pechos. No, está hablando, sí, porque dentro del marco matrimonial es bueno y debe ser. Nos deleitamos con el cuerpo
de nuestra esposa y nuestra esposa se deleita con nuestro cuerpo dentro del marco matrimonial. Fuera, si no está casado, no funciona así. No se toca. ¿Por qué? Porque no es tuyo. ¿Cuándo es mío? Cuando yo me caso, cuando yo amo y doy mi vida por ella. ¿Y cómo se ve que yo doy mi vida por ella? Cuando he decidido comprometerme por toda la vida en un matrimonio delante de Dios, ¿no? En una boda. Ahí me he comprometido para toda la vida. Entonces sí, ella me pertenece y yo le pertenezco. Antes de la boda, no se puede, ¿ya? Porque a veces pensamos, sí, yo también quisiera con mi chica. No hay eso. Además, tema chica, chico, enamoramiento, no existe en la Biblia, por si acaso, ¿ya? No hay. Yo lo he buscado, les he dicho, ¿no ve? He buscado. ¿Por qué? Porque yo también quería tener chica, ¿no? Pero no hay. Entonces he dicho, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Y eso me ha dicho, tienes que ser amigo, tener una amistad sincera con todas las chicas que puedas y elegir. Y la que elijas y realmente ames, esa va a ser para toda la vida. Pero ¿y cómo hago para conocerla? ¿Cómo va a ser si besa bien o no besa bien? Eso se va a saber después. O sea, si no sabe besar, van a aprender juntos. Eso es lo más hermoso. Eso es lo más hermoso. Aprender juntos. Porque es feo cuando o ella ya sabe y tú ya sabes cosas y es complicado. Y a veces como bailar, ¿no? Tú eres experto en samba brasilera y ella apenas está, y va a ver, vamos, y la quieres hacer dar vueltas y todo, ¡pum! Se cae, pero ¡ay! No sabe bailar. Entonces, pero otra cosa es que juntos aprendamos desde el ABC, paso a paso. Eso es bonito. Eso genera más unidad, eso genera más complementariedad. Es hermoso. Por eso no necesitamos probar. Por eso el enamoramiento, chico, chica, pololo, etcétera, nos lo hemos inventado nosotros para probar algo sin comprometernos. Y no está bien. Nunca haga eso, ¿no? Aguante, ¿no? Sea amigo, sea amiga, fiel, con cuidado, con amor, proteja a esa persona que cree que le gusta. Y cuando realmente esté convencido y esté convencida de que ama, ahí directo al compromiso, al noviazgo, con anillo, ¿no? Con todas las reglas. Es otra cosa, ¿no? Estoy repitiendo lo que la pastora nos ha enseñado el otro día de forma alucinante, ¿no? Pero así funciona esto. Por lo tanto, como puede ver, la palabra nos enseña que Dios lo ha diseñado así, que no es malo, como dice aquí, ver o hablar de las partes del cuerpo cuando es dentro del marco matrimonial. Es bueno y es glorioso. No tiene de qué avergonzarse dentro del marco matrimonial. ¿Ok? Fuera, sí. La palabra también nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5, también me he adelantado. En el capítulo 7, versículo 5, en la Reina Valera contemporánea esta vez, dice, no se niegue el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración. Pero vuelva luego a juntarse rápido, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Dentro del matrimonio, ¿ya? No se niegue el uno al otro. ¿Amén? ¿Por qué? Esto es bien contradictorio, ¿no? Cuando están antes de casarse, ¿no? O sea, no están casados, están de novios, o sea, o los que se han inventado de ser chicos, pololos, agarrón, etcétera, contrato, alquiler, como quieran llamarle, antes de casarse están pegados como chicle, no se han dado cuenta, ¿no? Abrazados y todo acurrucados todo el tiempo, ¿no? Pero cuando se casan, Dios los bendice, el matrimonio, todo, parece que les hubieran dado algún tipo de enfermedad que no quieren acercarse, ya no quieren tocar todo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo aconseja a los matrimonios, no se niegue el uno al otro, no se niegue. Le está diciendo claramente, ¿no? Ya, para orar, para ayunar, muy bien, ¿no? Pero luego únase otra vez. ¿Por qué? Porque luego viene el enemigo y tienta con otras cosas.
Por eso, cuando no hay unidad física, hay problemas en el matrimonio. Por eso empezamos por lo físico. Ahí puede comenzar lo más fácil, el unirse. Amén. Es importante. Por eso tenemos siempre que, como dice, cumplir nuestro deber conyugal. ¿Qué es eso? Amar a nuestras esposas, las esposas amen a sus esposos, no se niegue el uno al otro, ¿no? No se niegue, hágalo con entusiasmo, porque a veces, como les decía, después del matrimonio, les digo, ya pues, bésese, abrácese, pero antes, suéltese, échenles agua, ¿no? Porque están muy juntos, pero luego, después del matrimonio, ya ni quieren tomarse de la mano. Eso tenemos que arreglar, ¿amén? No quieren decir amén, ¿no? Tenemos que arreglar eso, ¿amén? Eso, muy bien. Ahora sí, punto número 2. Tenemos que ser uno, tenemos que entrar en unidad con nuestra pareja también en la mente, ¿no? En la parte almática, tenemos que entrar en unidad. La palabra es clara cuando nos dice esa pregunta en Amós 3:3, me gusta mucho. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Porque otro problema que tenemos es que no entramos de acuerdo con nuestra pareja, con nuestra esposa, y las esposas con su esposo. No entramos de acuerdo. Y cuando no entramos y no estamos en unidad, no fluye, no funciona, no avanza, se tranca, se estanca, sufrimos. Necesitamos unidad, necesitamos entrar en acuerdo, necesitamos pensar de la misma forma. Es que no se puede, tienes tu forma de pensar, ya, tienes tu individualidad, tienes tu estilo, todo, pero cuando pasas mucho tiempo con una persona, automáticamente vas entrando en acuerdo. Y eso es lo bueno. Dentro del matrimonio no solamente es relaciones sexuales, dentro del matrimonio no solamente es hacer plata, dentro del matrimonio es también hablar, entrar en acuerdo. Tenemos que hablar de todo, por eso es clave la comunicación, ¿no? Necesitamos aprender a hablar, porque a veces no hemos aprendido, ¿no? Algunas personas han entrado al matrimonio suponiendo, creyendo, pensando, esperando muchas cosas, pero como no lo han hablado, nunca se han enterado, nunca lo han dicho, ¿no? Hay muchas esposas que han entrado al matrimonio esperando que su esposo sea así, galán de por vida, ¿no? Pero a veces solamente hemos sido galanes al inicio para conquistar, porque una vez que tenemos ya a la esposa en la casa, bueno, ya ni me baño, ¿no? ¿Para qué va a estar gastando agua, no? Pero, y jaboncillo. Y la esposa aguanta, calladita, dice, no se le molesta, ya no sabe dónde meter su nariz, ¿no? Ya no sabe cómo ir a dormir con máscara de oxígeno, no sé. Pero el esposo está feliz, ¿no? Así, fluyendo, ¿no? Y como no se habla, no se entra en acuerdo. Y como no se entra en acuerdo, un día va a reventar, ¿no? Pero no va a ser algo suave, va a ser una explosión nuclear. ¿Por qué? Porque está aguantando, está calladita, no está hablando. De la misma forma, a veces los esposos se callan, ¿no? Y andan comiendo arroz quemado, ni modo, así vamos a tener que, ya es bueno para la diarrea, no sé. ¿No? Y no habla. ¿Te ha gustado? Sí, sí. Y mientras no hablemos de las cosas, un día vamos a explotar. Y el día que explotamos, aparentemente se quiebra nuestro matrimonio. Por eso es importante entrar en acuerdo. No se puede vivir con alguien sin hablar. A nosotros nos horroriza, ¿no? Cuando les decimos, ¿le has dicho a tu esposo? Sí. No, pero es que yo creíste que muy espirituales también, ¿no? Que el Espíritu Santo le va a revelar también a ella como a mí. No, tienes que decirle también, tú tienes que hablar, coordinar. Te estamos dando una instrucción para que juntos hagan algo. Tienen que coordinar cómo hacerlo, ¿no? Pero tienen que hablar, si no hablan, no funciona. Por eso la palabra nos dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, en la Reina Valera contemporánea, no se unan con los incrédulos en yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Está hablando de algo totalmente antagónico, totalmente opuesto, o sea, un incrédulo que tiene una forma de pensar opuesta a lo que nosotros tenemos. Pero a veces en el enamoramiento, no, es que es hermoso, Dios lo va a cambiar. No, mientras no cambie su forma de pensar, nunca van a hablar el mismo idioma.
Porque tú hablas de bien, de bondad, de lo bueno, lo justo, lo puro, pero él habla de cosas obscenas, cosas impuras, cosas sucias, ¿no? Él quiere hacer cosas sucias. Por lo tanto, nunca va a haber una comunión. Por eso aclara, ¿qué relación puede haber? ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Porque una persona que no es salva es injusta en su mente, corazón, en todo. Nosotros cuando fuimos salvos, recibimos la justicia de Dios, todavía tenemos algunas cosas, pero procuramos ir por la justicia. Por lo menos hay un intento. El injusto no, el que no es creyente no cree, no tiene temor de Dios. Por eso tenemos que aprender a entrar desde ahí en acuerdo, ver bien eso. Y más adelante también en las cosas que nosotros queremos hacer en nuestra vida. En Deuteronomio 32:30, la Reina Valera contemporánea dice, ¿cómo podría un solo hombre seguir a 1000 si yo, el Señor, no se los hubiera vendido? ¿Cómo podrían solo 2 poner en fuga a 10,000 si yo, su roca, no se los hubiera entregado? La unidad hace eso. Por eso el enemigo viene a generar desunión en nuestra mente y en nuestro corazón. Recuerde que la mente es el campo de batalla, es el lugar donde guerreamos contra el enemigo. Es el lugar donde peleamos. Ahí es donde el enemigo puede poner su semilla corrupta, sus ideas, sus pensamientos. Y genera esa desunión. ¿Por qué? Porque aquí la palabra dice que uno puede hacer huir a 1000, pero cuando son 2, cuando se casan, hacen huir ¿a cuántos? 10,000. Porque lo matemáticamente correcto, natural, ¿no? Sería que 1 a 1000 y 2 a 2000, ¿no? Pero cuando se casan, cuando se unen y entran en unidad, empiezan y pueden, tienen el poder y la unción, porque Dios se los otorga de hacer huir a 10,000. Por esa razón el enemigo no quiere que los matrimonios entremos en unidad. Y de alguna forma mete un pensamiento, mete una idea que nos aparta y quiebra esa unidad. Cualquier tontera, la más absurda, va a meter para desunir, para quebrar la unidad, ¿no? A veces con la pastora, ¿no? Estamos en el auto y no sé qué, me dice algo y yo le digo en el auto y luego llegamos al lugar y nos entramos y al salir nos olvidamos de qué estábamos peleando, pero estábamos peleando, sí, pero ¿de qué? Así porque ya nos hemos acostumbrado a andar bien, ¿no? Pero cuando uno está acostumbrado a andar mal, a andar peleando, se olvida de andar en paz, ¿no? Eso tenemos que empezar a trabajar. Por eso es la unidad, por eso tenemos que unir nuestras ideas, nuestros criterios. O sea, ¿por qué me estás reclamando? Yo pongo mis argumentos, ya pongo mis argumentos y tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos que entrar en paz para avanzar. Mientras no ocurre eso, nada avanza, no funciona. Vamos a estar pataleando, llorando, sufriendo, traumados y demás. Mateo capítulo 18, versículo 19, la Reina Valera contemporánea también dice, una vez les dijo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que esté en los cielos se lo concederá. A veces creemos que eso solo es con los hermanitos, ¿no? Yo y mi comadre nos vamos a poner de acuerdo para poder orar por este cabezón. No, tienes que ponerte de acuerdo con tu cabezón. Con él tienes que entrar en acuerdo y orar. Porque a veces decimos, no, se ha metido en problemas, su problema, ¿no? Su lío, ¿para qué se mete en problemas? Que Dios sepa. No te das cuenta que eres uno. Muy cabezón, pero es tu cabeza, ¿no? Somos uno. Igual cualquier lío en lo cual ella se meta, no es que, su problema, sabrá cómo arreglar, no. Tengo también el problema yo que cargar, porque es mi otra mitad, es mi complemento. Por lo tanto, necesitamos entender eso. Cuando nos ponemos de acuerdo para pedir algo, con la primera persona con la cual nos tenemos que poner de acuerdo es con nuestra esposa, los casados. Con nuestra esposa y las esposas con su esposo. Con la primera persona que se tienen que poner de acuerdo.
Ya los solteros sí, con su compañero de célula, con su papá, con su mamá pueden entrar en acuerdo. Pero los casados, con la primera persona que se ponen de acuerdo es con su cónyuge, para poder pedir algo y para que Dios salga. Y dice Dios, mi Padre que está en los cielos, se lo concederá. ¿Por qué? Porque están de acuerdo, porque hay unidad, porque esa unidad no solamente está a nivel físico, a nivel del cuerpo, sino esa unidad está a nivel de pensamientos, a nivel de ideas, a nivel de convicciones, de principios, que es lo fundamental. Y punto número 3, para acabar, en el espíritu, ¿no? Y esta es, como siempre, ¿no?, la parte más, se puede decir, más importante, pero la menos tomada en cuenta cuando hablamos de cómo entramos en unidad en el espíritu. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 22, la Reina Valera contemporánea dice, yo les he dado la gloria que me diste. Jesús está orando, ¿no? Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor Jesucristo está orando por sus discípulos, está orando para que haya unidad, porque la unidad es clave para cualquier cosa que tenemos que hacer. En ese entonces, obviamente, era un grupo de discípulos, tenían que predicar el Evangelio, iban a ser enviados por todo lugar, etc. Pero tenían que estar en unidad. Para que algo funcione, tienen que estar en unidad. Por eso necesitamos estar en unidad como iglesia, ¿no? El liderazgo necesita estar en unidad para que funcione, para que haya fruto en mi célula, para que haya fruto en la predicación que hago. Pero cuando no hay unidad, no funciona. De la misma forma en el matrimonio. Dios ha derramado, dice, les he dado la gloria que me diste. ¿Qué es la gloria? Es la presencia del Señor. Es el Espíritu Santo mismo que está y que nos lo ha otorgado el Señor para nosotros poder entrar en la unidad del Espíritu. Esa es la unidad espiritual, la unidad del Espíritu. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo y vamos a estar en unidad en la medida que le hagamos caso y lo obedezcamos al Espíritu Santo. Si no le obedecemos al Espíritu Santo, no vamos a poder entrar en unidad. Es como tratar de escuchar a alguien entre dos personas, ¿no? Mi esposa y yo queremos escuchar a nuestro pastor, Totito. Ella le llama y escucha la instrucción y yo le llamo, pero no escucho la instrucción, ¿no? Por alguna razón la escucho, la tengo en la mente, pero digo, no voy a hacer. Y al fin y al cabo tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no vamos a poder entrar en esa unidad en el Espíritu, porque ella sí está haciendo y yo no estoy haciendo. Esa es la diferencia. Eso se aplica en el matrimonio, se aplica con tu compañero de célula, se aplica en la iglesia, se aplica en la familia, se aplica en la sociedad. Mientras más dependientes seamos del Espíritu Santo, más en unidad vamos a estar. Porque el Espíritu Santo no habla una cosa, no habla diferentes cosas a su iglesia. Habla lo mismo. La palabra es una fe, un espíritu, un bautismo, es lo mismo. La diferencia es que algunos no escuchamos y por eso no entramos en unidad y por eso no funciona. Y terminamos, ¿qué? Hablando en contra de Dios, del vecino, del compañero, del pastor, de mi esposo, de mi esposa. Hablamos en contra de todos. ¿Por qué? Porque no hay unidad en el espíritu. Por eso, cuando nosotros como esposos queremos entrar en unidad en el espíritu, tenemos que buscar ese tiempo en el cual tengamos intimidad con nuestro Señor. O sea, empezar a abrir nuestros oídos porque el Espíritu Santo está en nosotros. No tengo que buscarle en algún lugar donde estará, no. Está en nosotros y por lo tanto simplemente tengo que aprender a escucharle, aprender a obedecerle. Muchas de las cosas que el Señor nos dice respecto al matrimonio están ya escritas en la palabra. Lo que les estoy leyendo es la palabra. Pero si eso escrito no podemos obedecer, cuando Dios te hable, ¿creerás o vas a poder obedecer? Porque necesitamos obedecer para entrar en unidad. Por eso el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 6, dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Jesucristo está repitiendo ese versículo. Por tanto, lo que Dios juntó,
no los separe el hombre. Recuerden, la gloria de Dios nos la ha otorgado. Dios ha sido quien nos ha unido en el espíritu, en la mente y en el cuerpo. Dios lo ha diseñado todo. Dios nos ha unido. Por eso aquí dice, lo que Dios juntó. Dios es la parte adherente de nuestro matrimonio. Sin Dios no hay unidad, no hay unión, no hay comunión, no hay relación en el matrimonio. Sin Dios no hay matrimonio. Dios ha creado el matrimonio. Dios lo ha diseñado así, en cuerpo, alma y espíritu, para que sea de esa forma. Por lo tanto, Dios ha juntado, tenemos que ir a Él para mantener esa unidad. Por eso, no lo separe el hombre, ha dicho. No lo separe. No lo separes con tus ideas, con tus pensamientos, con yo pensé, yo creí, no. No lo separes con tu desobediencia al Espíritu Santo, porque esa es la clave de la unidad. Hay momentos en que a veces no encontramos reconciliación con la pastora. ¿Qué quiere decir? Que estamos tan contrapuestos en ideas, en pensamientos, por eso peleamos. Por si acaso también peleamos, ¿no? No todo el tiempo estamos así, de la mano, ¿no? A veces nos enojamos, a veces nos reñimos, ¿no? Nos gruñimos, así, a veces. Pero hay momentos donde a veces pues no queremos entender ni uno ni el otro. Y antes, ¿qué hacíamos? Pues ya estábamos al borde de separarnos, de divorciarnos, de cualquier cosa, porque no sabíamos. Cuando hemos descubierto esto, ha sido la clave, ¿no? Porque cuando ocurre eso, ¿qué hacemos? Dios, ¿no? Por lo menos yo hago eso, porque no sé si ella también lo hace, yo sé, ¿no? Pero ese momento en que nos estamos gritando, ya está llorando, ya estamos, hay un momento a veces de tregua, de pausa, donde voy al baño, voy a algún lugar y ahí en ese momento lo que hago es decir, y el Señor me dice, ay, yo digo, pucha. Y vuelvo y ella me dice, perdón, papi. ¡Wow! Le digo, bien, porque solamente Él puede. Y de la misma forma, ¿no? Cuando ella ora, yo voy y le digo, perdón, yo soy el cabezón, yo tengo el problema. La unidad en el Espíritu, solamente con el Espíritu, solamente con Dios. Sin Él no vamos a poder entrar en esa unidad, en el Espíritu, en la obediencia, en sujetar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra carne, sujetarla al Espíritu para que podamos ser uno, como la palabra dice. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando habla de imagen no se está refiriendo a algo físico, se está refiriendo al carácter. Y cuando Dios se expresa en su deidad, Él se expresa en unidad. Por eso Jesucristo dice, para que sean uno como tú, Padre, y yo, y juntamente al Espíritu Santo somos uno. Porque la palabra dice, oye Jehová, tu Dios uno es. Y no dice uno solamente porque no son tres, sino dice uno porque hay una unidad tan fuerte, tan inquebrantable, tan gloriosa, tan poderosa, que no podemos encontrar otra fuente de unidad mayor. Por eso cuando el hombre fue creado a su imagen y semejanza, su carácter tiene que reflejar unidad. Primero con su esposa, luego con la fe, con la iglesia, con la visión, y luego con tu nación y todo lo demás. Pero la unidad es una característica de Dios. Dios es uno, es su carácter. Por lo tanto, si nosotros no podemos llegar a ser uno con nuestra esposa, no estamos reflejando la gloria de Dios, o la presencia, o la imagen de Dios. Para terminar, en 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Quieres tener unidad espiritual? Únete al Señor, un espíritu eres con Él y tu cónyuge se va a unir también al Señor y un espíritu va a ser. Y si tú y el Señor son un espíritu, tú también con tu esposa vas a ser uno. Vas a estar en esa unidad. No hay otra forma, no hay dónde perderse. El que se une al Padre
un espíritu es con Él. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar para entregarle esta palabra. Vamos a orar por que este día Dios no solamente nos hable en lo que hemos escuchado, sino que ahora el Espíritu pueda sanar nuestro corazón, sanar nuestras heridas, restaurar nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día venimos delante de ti, Señor, para pedirte, Dios, que nos ayudes a entrar en unidad. Primero en espíritu, luego en nuestras ideas, en nuestros pensamientos y también en nuestro cuerpo, Padre. Si es que nos hemos estado negando, Señor, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Si es que no hemos tenido esa unidad en la intimidad. Si es que hemos estado peleando por ideas, por pensamientos, por la dureza de nuestro corazón, por las cosas que no queremos cambiar. Espíritu Santo, ayúdanos, Dios. Queremos entrar en unidad, queremos adorarte en la misma intensidad, en el mismo nivel de gloria a Dios. Queremos movernos en esa unidad espiritual, queremos creerte de la misma forma, con toda nuestra pasión, con todo nuestro corazón, Señor. Queremos que tú seas lo único en nuestra vida, Padre. Que esa unidad en el Espíritu venga, Señor, a cada hogar, a cada familia, a cada persona. Aún a los solteros, sean uno contigo, Señor, para que un día encuentren esa persona, elijan esa persona la adecuada y completen esa unidad, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, hoy día te pido que tú, Señor, derrames unidad en esta casa. Unidad, Señor, en los líderes, Dios. Que si su corazón, Señor, se ha tambaleado, pensando, creyendo, suponiendo, Padre, hoy día puedan oír tu voz, tu guía, tu dirección. Espíritu Santo, que haya unidad en tu iglesia, que haya unidad en tu pueblo, Padre. Llevemos de ti tu voluntad, las instrucciones que vas a dar a cada uno, aún a cada iglesia local, Padre, sea de la denominación que sea, que haya esa unidad, que podamos oír tu voz y así hacer cada uno lo que nos corresponde, en el lugar que nos corresponde, Padre. Padre, oramos por la unidad de Bolivia, por la unidad de esta nación, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú calmes los corazones, que tú calmes las vidas, Señor. Que aún retrocede el enemigo ante la unidad del pueblo, Dios, que ha decidido, Padre Santo, hacer tu voluntad, seguirte con fe, seguir la paz, el trabajo, el desarrollo. Padre, en el nombre de Jesús, que todas esas huestes que se han levantado en contra de esta nación, esos principados que se han levantado, Señor, esos gobernadores que están, Señor, operando en tanta maldad, Señor, hoy día decaigan, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, que a través de rituales, Señor, a través de macumbas, a través de ritos, Señor, paganos, satánicos, Dios, ha querido levantar altares y ha querido empoderar, Señor, al enemigo. Hoy día los reprendemos en el nombre de Jesús, como tu iglesia gloriosa en unidad. Reprendemos toda obra del enemigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y ordenamos que retroceda de esta ciudad, de este departamento y de esta nación, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos.